Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Voy a presentarles la actualización del sistema punto de venta. Estos son los cambios que he efectuado en la opción de empresas, en la opción de compras, clientes y proveedores, artículos, caja ventas y en estas opciones lo que es el uso del lector de código de barras. Voy a correr el sistema para ir viendo esos cambios y vayamos comentando en qué consisten esos cambios. En la opción de empresa, aquí estamos viendo eh, estos tres campos, lo que es moneda principal, moneda equivalente y unidades de medida. La moneda principal y moneda equivalente, estos cambios, una de las sugerencias que me han hecho, obedecen todos los cambios, lo cual agradezco muchísimo, ya que de esa forma podemos ir enriqueciendo este pequeño sistema para que se adapte a las necesidades de quienes lo piensen implementar. Lo de moneda principal y moneda equivalente resultó de un análisis que estaba haciendo eh, porque como estaba considerado la equivalencia de nuestras operaciones de compra y venta a traducirlos a equivalencia de dólares, resulta que es probable que no todas las personas que lo lleguen a usar van a tener la necesidad de usar una moneda equivalente o una moneda extranjera. Esta actualización va a permitir que dejemos vacío este dato de moneda equivalente y no sea necesario estar capturando el tipo de cambio cada vez que entremos a la opción y tengamos ese molesto mensaje. De esta manera nos evitamos ese detalle de quien no vaya a utilizar una moneda equivalente lo puede dejar vacío. Por el contrario, si necesitamos una moneda principal o moneda local y necesitamos una moneda equivalente, en esta lista podemos seleccionar nuestra moneda local con la que estemos operando y podamos seleccionar una moneda equivalente de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si estamos en Argentina, nuestra moneda principal es el peso argentino y si tenemos nuestra frontera con el país de Chile, podemos seleccionar como moneda equivalente el peso chileno o viceversa. Si estamos en Chile y tenemos frontera con Argentina, podemos seleccionar como moneda equivalente el peso argentino. Esa flexibilidad es la que tenemos con esta actualización. Nos va a permitir realizar ese tipo de cambios o ajustes que tengamos que hacer en nuestras monedas, nuestra moneda principal o nuestra moneda equivalente. En el caso de unidades de medida, aquí tenemos una lista. Todos los artículos tienen una unidad de medida, ya sea litro, metro, onza, etcétera. En esta opción vamos a tener la oportunidad de agregar esas unidades de medida de acuerdo a nuestro giro que tengamos, poder ir agregando esas unidades de medida para que en cada artículo, si así lo necesitamos, podamos establecer esa unidad de medida y su equivalencia. De igual manera podemos agregarlo y eliminarlo en un momento que sea necesario. El siguiente cambio que tenemos es en la opción de compras. Eh, Agregué una opción de compras
a crédito. Si se dan cuenta, aquí tenemos una opción más que cuando seleccionamos una compra a crédito, esta compra lo tenemos que registrar el plazo en el que tenemos que pagar, ya sea 30 días, 15 días, 10 días, 90 días, etcétera. Y el importe del crédito. Puede ser que una compra no sea en su totalidad a crédito o puede ser que sí. Entonces, en caso de que no, aquí capturaríamos una cantidad diferente al importe de la compra. Ese es el cambio que se realizó en esta opción. Derivado de este cambio, se hace necesario también la modificación de la opción de clientes y proveedores, como lo vemos en esta parte. Entonces agregué unas pestañas donde vamos a tener eh, aquí unas opciones. Voy a consultar una compra a crédito, un proveedor a los que le registré dos compras a crédito. En esta pestaña de compras a crédito voy a tener todo el detalle de las facturas que he comprado a crédito. Voy a tener la fecha de compra, el número de factura, el importe del crédito, el plazo, los pagos que ya le he realizado y el saldo que tengo de esa factura. Encontramos otra pestaña que se llama Pago a proveedores. Si vemos aquí, me registra o me muestra que tengo pagos efectuados por 50. En esta pestaña voy a tener el detalle de todos los pagos que le he realizado a ese proveedor, la fecha, el número de factura y el importe. En esta sección de registro de pagos voy a poder registrar los pagos que hagamos a esas facturas y en un momento que se requiera poder eliminar ese pago. Por ejemplo, aquí yo le puedo seleccionar un pago a esta factura. Voy a registrar un pago de 25 y se nos actualiza en la pestaña compras a crédito, agrega ese pago que le acabo de efectuar y nos actualiza el saldo. En la pestaña de pago a proveedores ya tengo ese pago registrado, ya lo tengo en esta parte y al consultar esa factura me da su saldo, su saldo actual. Entonces ese es el cambio que tengo en esta opción. Me va a poder registrar los pagos y también eliminar en caso de que sea necesario. El otro cambio que tengo es en la opción de artículos. Vamos a entrar a la opción de artículos. Vamos a consultar un artículo. El cambio que vemos aquí es que se le agregó la unidad de medida. Por ejemplo, este artículo, si deseo establecer su unidad de medida, la unidad de medida, esto está determinado en gramos. Entonces aquí debo tener una opción. En caso de que no la tengamos aquí en empresa, voy a poder agregar esa unidad de medida para que podamos utilizarla en esta opción de artículos. Entonces aquí tendría que seleccionar esa unidad de medida y su equivalencia. Por ejemplo, aquí sería gramos y aquí su equivalencia en este caso sería 75. Otro cambio es aquí en la imagen, entonces ya la puedo visualizar más grande para poder apreciar de mejor manera. El otro cambio que se realizó es en la opción de caja.
En la opción de caja la reorganicé porque, a decir verdad, se veía bastante amontonado, por así decirlo. Traté de organizarlo de mejor manera para que con los cambios que se realizaron pueda tener una mejor apreciación de los datos. Voy a volver a la opción de empresa, perdón. Aquí voy a determinar mi moneda local, perdón. En este caso voy a registrar el peso mexicano y como moneda extranjera o equivalente voy a dejar dólar estadounidense. Voy a guardarlo y esta configuración me va a permitir que cuando yo esté en la opción de caja me muestre en esta sección, en la parte superior derecha de la opción de caja, me muestra primero la moneda local, que es el peso mexicano. Y como moneda equivalente, en la parte derecha me está mostrando la moneda que yo registré en la opción de empresa, de tal manera que cuando yo seleccione un artículo, me va a presentar el, el importe en moneda local y su equivalencia en la moneda equivalente o moneda extranjera que yo estoy seleccionando. En el ejemplo de este artículo, tiene un costo de 22 pesos mexicanos. Su equivalencia en dólar es de un dólar con 10 centavos. Si agrego este artículo, vemos que en el total de la venta me va a ir sumando todos esos importes de ese artículo que estoy seleccionando. Vamos a agregar estos dos más. Bien, entonces en este campo de total venta me va a ir sumando el costo o el total de la moneda equivalente y en la parte de abajo me va a ir sumando lo equivalente en la moneda extranjera que tengo configurada. Cuando voy a registrar mi venta, voy a escribir el total recibido, por ejemplo, 65, 65 pesos mexicanos que tengo que dar un cambio de 4 pesos. Los 65 pesos que estoy recibiendo equivalen a 3 dólares con 25 centavos y el cambio de 4 pesos equivalen a 20 centavos de dólar. Este es el cambio que se realizó en esta opción relacionado con la moneda local y la moneda equivalente. Entonces, para capturar el tipo de cambio, lo que yo debo hacer es cuánto equivale por cada peso de mi moneda local o por cada valor. O normalmente, bueno, en este caso lo manejamos con pesos. Un peso, ¿cuánto equivale en la moneda equivalente? Si consultamos en la página, aquí dice que por cada peso mexicano equivale a 5 centavos de dólar. De tal manera que cuando tenga que capturar ese tipo de cambio, aquí voy a capturarlo precisamente de esa forma para que me haga la conversión de forma correcta. Otro de los cambios que efectué en esta opción de caja ventas es agregué el botón eh, para consultar una venta. Voy a limpiar esta captura y vamos a consultar una venta. Se me abre esta ventanita donde me pide la fecha con este formato.
tengo registrada una venta con esta fecha. Más bien tengo registrada 3 ventas. Si consulto una de ellas, me despliega en esta sección todos los artículos que corresponden a esa venta y me muestra en esta parte la fecha en que se realizó esa compra. El total de la venta me lo despliega en esta parte. Aquí está haciendo una conversión incorrecta. Voy a revisar por el cambio que le efectué de cómo se estaba haciendo anteriormente. Seguramente es por eso que está convirtiendo incorrectamente este dato. En el archivo que les voy a dejar para descargar, este dato ya debe estar corregido. De todas maneras, cualquier otra inconsistencia que llegaran a detectar, se los voy a agradecer si me lo hacen saber para ir enriqueciendo este sistema. Esta venta, bueno, también vale la pena comentar que en este momento es únicamente un dato informativo. De todas maneras, tiene que estar correcto. Una vez consultada esa venta, me va a permitir eliminar esta venta. Aquí tenemos el botón de eliminar esa venta. Me pregunta si estoy seguro, si no, pues únicamente la cancelo. Bien, ¿qué otro cambio tenemos? Tenemos el manejo del lector de código de barras. Bien. Eh, Primeramente en la opción de artículos voy a tener la opción ya sea de capturarlo de forma manual o si tengo un lector de código de barras. Afortunadamente pude conseguir uno. Entonces al momento de utilizarlo me captura el dato y lo único que tengo que hacer es capturar el nombre de ese artículo porque es primera vez que se está usando ese producto. En este caso es un disco de estado sólido. Es un artículo de computación. Perdón, se fue al otro campo. No voy a establecer su precio de venta todavía porque no sé cuánto me vaya a costar, pero lo que sí puedo hacer es seleccionar su categoría, la marca. Si no lo tengo dado de alta, lo puedo dar de alta. Eso ya lo hemos visto en otros videos. El stock mínimo, voy a dejarle de 1. La unidad de medida, también ya tengo agregada esa unidad de medida. Entonces su unidad de medida está determinada en gigabytes y su equivalencia de este artículo en particular es de 480. El color no aplica, lo dejo vacío y voy a poder agregar ese, esa imagen de este producto. Otro de los cambios también en esta opción es que la imagen se presenta un poco más grande al momento de pasar el mouse en esa imagen. Vamos a guardar este artículo. Me está pidiendo que yo determine aquí su precio de venta. Como todavía no lo conozco, lo voy a dejar en ceros y vamos a proceder a guardarlo. Bien, si queremos consultarlo nuevamente con el lector de código de barras, únicamente lo leemos con el lector y nos despliega sus datos. Entonces estas pruebas ya están realizadas, sí lo está haciendo correctamente. Y vamos a irnos a la opción de compras. De igual manera, si yo
uso el lector de código de barras, ya me consulta ese artículo. Vamos a realizar esta compra para que lo podamos registrar. Bueno, vamos a hacer la prueba primeramente en la opción de caja. Vamos a borrar esta consulta que tenemos en pantalla y un detalle, un dato importante es que cuando usemos el lector de código de barras tenemos que estar posicionados o el cursor del mouse tiene que estar en la opción correcta. En este caso es en artículo para que nos pueda leer ese, ese artículo con el uso del lector de código. Entonces, de esta manera nos facilita el uso del lector de código. En este caso nos está dando el mensaje que no tenemos ese producto, todavía no le hemos efectuado ninguna compra. Entonces, por lo tanto, no podemos vender ese artículo. Vamos a realizar esta compra. Vamos a decirle que aprovechando vamos a usar la opción de crédito. Aquí vamos a poder establecer los días de créditos que nos están dando y si toda la compra es a crédito. Vamos a pensar que vamos a comprar 5 artículos con un costo de 980 pesos cada disco. Sería una compra total de 4,900. Aquí vamos a tener la oportunidad de hacer esa compra a crédito por el total o por una cantidad menor. Por ejemplo, si la compra a crédito únicamente fue por 3,000 y el resto fue pagado en otra forma de pago, en efectivo, o tarjeta de crédito, cheque, etcétera. Eh, si yo capturo una cantidad mayor, no debería de aceptarlo. No recuerdo si ya está, sí, ya está validada, entonces no me permite realizar un crédito mayor al de la compra, tiene que ser igual o menor al de la compra. Vamos a registrar esta compra y vamos a regresar a la opción de, de ventas. Vamos a consultar de nuevo con el código de barras y nos lo está mostrando para seleccionarlo. El producto no tiene precio de venta. Tenemos que consultarlo nuevamente aquí. Tenemos que establecerle su precio de venta. Vamos a ponerle este, por ejemplo. Guardamos. Y vamos a intentar hacer la venta. Vamos nuevamente. Vamos a consultar. Seleccionamos y ya nos permite hacer esa venta porque ya tiene una existencia de 5 por la compra que le hicimos. Entonces vamos a tener ya esta oportunidad de poder realizar esa venta. Bien, entonces este es el cambio que tiene el sistema. Les voy a agradecer muchísimo que me hagan saber las inconsistencias que encuentren para que se vaya actualizando, se vaya depurando y nos quede una versión completamente estable. En las pruebas que he realizado he detectado algunas inconsistencias que he ido corrigiendo eh, en estos días, hoy, mañana voy a seguir haciendo pruebas. Si detecto, en automático voy a ir subiendo esa actualización para que en el momento en que lo descarguen ya tenga esas correcciones. Les repito, de todas maneras, inconsistencias que encuentren, se los voy a agradecer si me los
hacen llegar, ya sea por correo o en los comentarios. Agradezco mucho que hayan visto el video y que sigan el canal para que juntos vayamos haciendo de estas aplicaciones que vamos realizando eh, que sea de mucho provecho para todos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.